nuestro invitado, quien es Juan Rafael Raidán García, biólogo, consultor ambiental, investigador, filósofo, edil de libros, cronista, y nos trae una hermosura de calendario para nuestro programa Balance Informativo. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, Erika. Es grato estar aquí contigo. Buenísimo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la historia de nuestra ciudad del Tigre y también con todo lo interesante y lo importante que tú nos puedes dar como reflexión, como anécdota de tu vida acá en nuestra ciudad, porque me acabas de comentar tras cámara que prácticamente viste crecer la Plaza Bolívar. Cuéntanos algo sobre eso. Buenas. Bueno, efectivamente, yo tengo una relación entrañable, histórica, Y hermosa. gracias, con la Plaza Bolívar del Tigre, la Plaza Monumental Simón Bolívar. Bolívar. Ese es el nombre, Real. vamos a decir, oficial. Sí. Plaza Monumental Simón Bolívar. Tengo una relación de esa naturaleza porque yo pasé mi infancia frente a la plaza. Mi padre había construido una casa allí, frente a la plaza. Vi inclusive que antes de la plaza era un parque infantil y luego el parque pertenecía al Rotary Club, o sea, lo había levantado el Rotary Club del Tigre. Ujú. Y luego en el año 55, tenía como un año tal vez hecho el parque, es desmantelado para darle espacio a la construcción de la plaza. Ok, Todos estábamos tristes, los niños, porque nos quitaron el parque. Pero claro. después con la plaza, después aprendimos a jugar de otra forma, frente a la Plaza Bolívar. Entonces, por eso tengo una relación entrañable, la vi construir y tuve la fortuna, muchos años después, de conocer al constructor de la plaza. Y decidí, cuando hacía el primer libro sobre la historia del tigre, en este caso específico la historia gráfica del tigre, Ujú. plasmé varias cosas de la plaza. Hubiese querido en esa primera edición haber plasmado varias imágenes sobre la construcción de la plaza, pero no había en esa ecuación. Luego, cuando terminó el libro, que fui a la biblioteca ya a Barcelona a entregar Ok. un ejemplar a la biblioteca, noté, el director de la biblioteca en ese momento me dice, tú sabes que yo conozco al señor que hizo la plaza. Y yo le digo, ¿verdad? Y ese señor todavía vive, sí, se fue en el año 93. Ok. Y yo digo, pues ni se diga, tú me tienes que llevar a conocer a ese De señor. inmediato. Oh my. Entonces, bueno, me fui hasta allá y lo conocí, un señor español, pues con toda, tú sabes, ¿no? Su aporte español, de Madrid. El señor Luis López Díez, arquitecto, restaurador, proyectista, mil cosas era el señor. Y cuando yo entro a su oficina, veo un cartel con imágenes plasmadas de la construcción que él mismo tomó. Y yo dije, señor, estaba inclusive Yo allí. necesito esto. Yo le dije, yo lo hubiera conocido a usted antes, pero ¿cómo va a ser? Mire, este, usted tiene usted tiene una joya, le digo yo, usted tiene que escribir un libro sobre eso. Claro. Me dice, ¿usted cree? Por supuesto. Y entonces, bueno, en ese momento le obsequié un libro del Tigre, tuvimos un rapport allí, ¿no? Una buena vibra, una buena relación. Y me quedé con esa imagen de las fotografías. Luego, cuando comencé, estando viviendo en Barquisimeto, yo me fui a Barquisimeto a vivir por 20 años, estando Ujú. viviendo en Barquisimeto, decidí hacer una segunda edición del libro. Debido Eh, a esta información que te estaba Claro, y otras, suministrando. ¿no? Que habían, Claro. la gente me decía, bueno, tú tienes esta información, pero fulano, digo, pero bueno, mira, en el momento que yo empezaba a hacer el trabajo, mucha gente decía, "¿Y por qué tú quieres esta foto? Y no sé Sí. qué, y tú sabes, la gente estaba un poco rara en ese sentido, y después cuando saqué la edición del libro, la gente se contentó, y después ahí sí vinieron una lluvia de imágenes, mira, yo tengo esto, yo tengo el otro, y digo, ah, bueno, Ahí te aportaron más entonces ayuda, sí. claro. Entonces yo dije, ah, es hora, perdón, es hora de buscar a Luis López Díez. Pues no lo encontré, se había ido a la eternidad. Ay, qué Sí. malo. Entonces llamo al mismo director,
¿y todavía estás aquí? Me dijo, sí, yo todavía estoy director. Perdón. Y me dijo, el señor falleció. Y digo, wow, ¿será posible que tú me pongas en contacto con su familia? Bueno, pasó un tiempo y nada que tenía respuesta y me fui hasta Barcelona. A ver, ¿no? Y más o menos en el lugar donde él vivía, Ujú. cuando yo empiezo a averiguar dónde él vivía, pues no había ya tal casa. Entonces yo dije, pero los vecinos tienen que saber algo de esta gente. Y logré, a través de los vecinos, dice, mira, ahí está una panadería, esa era la casa. No, pues, entonces entré a la panadería, hablé con el dueño, me dice, nosotros le rentamos a la viuda. Ah, Mm, sí, qué bueno. ¿Dónde está la señora? Está en Puerto Ordaz. Bueno, hice contacto telefónico con ella, le hablé, le he dicho que yo estuve en su casa, etcétera. Me dice, y yo le digo, ¿usted será posible que me pueda conseguir esas imágenes que tenía su esposo? Me dice, ay, mi hijo, me dijo. Lo que pasa es que yo cerré esa casa y ese techo se rompió y tal. Yo no sé si todavía está eso. Total es que la señora logró conseguirlo. Amablemente me mandó la foto, ya está un poco desteñida, claro, pero me mandó todos los negativos. buenísimo. Sí. Para los que no saben, los negativos, Hay que aclarar que son los negativos. los negativos, Sí. para los que no saben, los Para negativos lo que son hay que lo viajar un que, poco lo a la que se, historia. lo que es para copiar la fotografía Exacto, eso era antes lo que era la fotografía y uno iba analógica analógica. Uno iba a un lugar y ahí te lo imprimían en el tamaño que tú para los chamos, deseabas. ¿no? Sí, para los que no Para los conocen esto. millennials. Sí, sí, para los No, no milenios. sé si son millennials, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Algo así es la cosa. Sí. Bueno, total es que logré conseguir eso y los plasmé en la segunda edición, varias imágenes. Y luego a mi tercera, cuarta llegada al Tigre, porque yo me fui por 20 años a Barquisimeto, Ok. cuando regreso al Tigre en esta etapa de mi vida, em, decidí hacer un calendario sobre la plaza. Y salió estupendo, lo logré hacer muy bonito. Y luego dijo, no, pero no puede ser solamente un calendario. Y decidí después hacer una exposición, una expofoto. En el año 16, la quería hacer para el año 16, 2016, pero no salió, sino, perdón, 2 años después, el 15, para el 16, pero salió el 17. A finales del 17 la plasmé en el Centro Comercial San Remo Mall, Que que todavía, todavía está allí. Y aprovechen de ir a verla, los que no la han claro, visto, esta es gran porque, parte y de este es estas el folleto imágenes, de claro que sí. presentación que hubo allí. Y bueno, estoy muy contento porque ese trabajo, ahora estoy pensando en un libro. De este mismo proyecto. Sí, Bueno, de sí. esto vamos a Y venir ya, y ya, y ya y cerrar ya, esta y ya, fase y ya. de esta, Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Esta plaza es muy especial en Venezuela, sí. muy especial, y no porque yo sea del Tigre. No, 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 no. Modestia aparte, no. Sí, no, pero sí, ¿verdad? Es una, es un, es un, es un monumento Claro, es de un los orgullo. mejores y del continente, no Así solamente es. de Venezuela, del continente. Bueno, estamos hablando con Juan Rafael Raidán García, quien es cronista que nos va a estar contando parte de la historia de la ciudad del Tigre. A la vuelta vamos a venir con más información con usted, así que continuamos en tu programa Balance Informativo. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Rafael Raidán García, quien es cronista que nos está hablando todo lo referente a la historia de la Fundación del Tigre, arribando a estos 88 años que fue el día miércoles, el día martes, pero estamos celebrando todavía aquí en tu programa Balance Informativo. ¿Qué más nos tienes que hablar al respecto sobre la historia del Tigre? ¿Qué te parece lo más resaltante que hay que seguir cultivando acá como historia? Qué interesante tu pregunta, ¿no? Es bastante amplia. Amplia. Sin embargo, lo que podría decir, se me ocurre una frase que la dijo mi entrañable amigo Efraín Subero, que fue un poeta, Ujú. periodista muy reconocido acá por muchos años y escritor, un baluarte de las letras en Venezuela. Él dijo en un prólogo de Medio Milenio de Venezuela, de un libro de Arturo Uslar Pietri, él se daba el lujo de escribirle el prólogo a Arturo Uslar ¿Qué te Pietri. puedo decir? O sea, Bueno, nada más, cualquier cosa. entonces, sí, escribió lo siguiente: no hay identidad con desconocimiento del pasado, ni mucho menos sin pasado.
No hay identidad con desconocimiento del pasado, ni mucho menos sin pasado. O sea, que si nosotros no conocemos un poco el antecedente nuestro, difícilmente nosotros podamos estar en un presente hacia un futuro. Aunque no existen ni el pasado ni el futuro en realidad, Claro. sino en memoria o en anhelos, Ujú, ¿verdad? Lo que está es el continuo presente claro. en la vida. Pero si nosotros no tenemos ese porqué, difícilmente sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Y ese es un gran problema que nos pasa a nosotros como nación. No solamente en el Tigre, como No, nación, claro. que desconocemos nuestra historia, solamente tenemos un barniz y, y ya. Pero de resto, No nos involucramos como que más, que ¿verdad? sí, sí, es muy efímero, ¿no? El Ujú, conocimiento del venezolano en general. Por eso que dice que no tenemos mucha memoria como pueblo, porque desconocemos nuestras raíces profundamente. Entonces, considero que en el Tigre, específicamente, creo que es importante remontarnos un poco sobre el territorio que había aquí antes de que llegase y apareciese el petróleo, ¿no? Entonces creo que es importante irnos, yo voy a hacer una muy breve en lo siguiente. Entre los siglos XVI y XVII, ujú, ¿verdad? Estamos hablando los años 1500 y 1600. ok. Este territorio, donde está el enclavado del Tigre, los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, en fin, el oriente, era un territorio llamado Nueva Barcelona. Ese era el nombre que recibía. Ok. Y este territorio básicamente estaba solamente indígenas que habían aquí y los conquistadores y los piratas holandeses, franceses, etcétera, que pasaban por estas llanuras o los llanos de Nueva Barcelona, ¿verdad? Luego, si nos vamos un poquito más acercando a la historia, al Tigre actual, ya para el siglo XVII, había dicho, 18, perdón, 18. Ujú, 18, ya para el siglo XVIII, en los años 1700, los monjes observantes de espíritu fundan misiones en el estado, ya hoy Anzoátegui. Fundan misiones, por eso es que nosotros tenemos, y he estado enfatizando en eso, los pueblos, casi la mayoría de los pueblos del estado de Anzoátegui llevan nombres de santo. sí. Ujú. San Mateo, San Tomé. San Tomé, Santana, San Ok. Joaquín, porque eran misiones. Misiones significaba que los monjes, Ujú, observantes de espíritu de allá del norte de en la cerca de Barcelona, venían acá a evangelizar a los indígenas. ok. ¿Ves? Y fundaron estas misiones. Entonces ya en lo que hoy es el territorio del Tigre o circunscrito al Tigre, incluyendo el río, se fundan 3 misiones, que es Nuestra Señora del Socorro del Cari, donde hoy día está la zona del Cari, o sea, el caserío del El Cari. caserío del Cáriz. ¿Se Ujú, ve? De ahí comienza una de las primeras misiones, ¿ve? Nuestra Señora del Socorro del Cari. Y estas misiones se fundaron a mediados del siglo XVIII, casi todas. Luego se funda el San Máximo del Tigre, ¿verdad? Y Santa Gertrudis del Tigre. Se fundan en esta zona. Pero ya para el siglo XIX, ya prácticamente habían desaparecido estas misiones de acá de la mesa. Pero se funda una parroquia que es la llamada parroquia San Juan de Santamé, San Juan de de Santa Santamé Mé. del Tigre, cerquita de la actual población de Santomé. Mm, Ahí entre la población de Santomé y el río Tigre, cuando uno pasa el puente, allí se funda San Juan de Santomé, San Juan de Santamé del Tigre, se funda allí en ese sitio, ¿no?
Pero ya eso fue a mediados del siglo XIX. O sea, estamos ya en el XXI, ¿verdad? Ujú, Se funda sí, allí a mediados del siglo XIX esa parroquia, pero es destruida, era una parroquia indígena que la fundó Guzmán, no, Sublet, Carlos Sublet, ¿no? Sí, Carlos Sublet. Funda esa parroquia allí, pero como hubo una guerra, llamada la Guerra Federal, esa parroquia es destruida. Es destruida por el fuego y desaparece, prácticamente. Y en estas cercanías al Tigre estaba un hato llamado El Tigre, que era de un señor español que estaba en Cantaura, ujú, Teodoro Falcón Campos, que funda su hato El Tigre. Y bueno, en esta historia, ya cuando entramos al siglo XX, ¿verdad? En la segunda década del siglo XX, estamos hablando del 1920, 20. los 1920, a finales de esos 1920, comienza a llegar un sismógrafo por aquí, por estas llanuras. ¿Verdad? No había esto que no existía No existía tal, claro. tal el Tigre. Llega a esta llanura buscando la posibilidad de petróleo. Y hacia comienzos de los años 30, específicamente el año 1933, un 23 de febrero, por eso es que ayer, 23 de febrero, celebramos los 88 años cuando la mecha del taladro de la empresa Gulf Oil Company empieza a descender, a perforar la sabana. Y a alguien se le ocurrió tomar como fecha, no De sé, de fundación. fundación un 23 de febrero de 1933. Pero en general, si nosotros tomamos en consideración lo que eran fundaciones, desde el punto de vista de lo que hacían los españoles, que llegaban a un sitio, exploraban y veían si habían posibilidades de que la gente pudiera tener el agua cerca, los servicios, etcétera, para la agricultura, etcétera, no se hizo con esas miras. Aquí no hubo tal fundación, aquí lo que hubo fue un taladro que se plantó en el lugar Perforó. que hoy en día es campo oficina, ¿verdad? Se plasmó, se puso ese taladro allí y ese taladro empezó a perforar, se paró, hubieron problemas, contratiempos y pasaron 4 años, 5 meses. E inclusive se le mudó hacia la zona de la canoa y se perforó el canoa número 1, pero mira tú, ¿cómo van a sacar petróleo ahí si ahí está el petróleo pesado? Y en ese tiempo no existía la Imagínate, no tecnología. existiera tecnología para Lu- poder sacarlo, Luego mudan ese taladro otra vez al sitio original y comienzan la que viene perforación. siendo ahorita campo oficina. Ok. Exactamente. Y el 16 de julio, esto es importante, 16 de julio de 1937, vuelvo a repetir, 16 de julio de 1937, brotó el petróleo sobre la mesa de Guanipa. El 16 de julio. De 1900, el día de Nuestra Señora del Carmen. Y de una manera magistral, muy interesante, y les invito a leer Oficina número 1, la novela que escribió Miguel Otero Silva, que noveló la historia del Tigre, habla magistralmente sobre ese día, cómo brotó el petróleo, lo describe. Ahí, por cierto, en este calendario está descrito allí, en este En este. fascículo. Ujú. Ya más que calendario es un Es un fascículo. fascículo, claro. Sí. Brotó el petróleo y él lo describe muy bueno, muy sabroso. Describe ese momento interesante. Entonces yo considero, entonces al salir el petróleo dije, que hay petróleo y alrededor del taladro empezó a aglomerarse la gente que venía del Cari, porque el Cari existía, la gente Claro. que venía de Pariaguán, la gente que venía de Cantaura, los campesinos distantes de los pueblos, empezaron a aglomerarse alrededor para vender sus cosas, o sea, para comerciar, para la gente que llegaba a esos taladros. Que por cierto, llegaron paisanos tuyos, muchos Del paisanos Zulia, tuyos, sí. llegaron algunos paisanos tuyos, porque la empresa trajo la gente del Zulia para el Tigre. De alguna manera,
el Zulia para el Tigre. Ujú. ¿Por qué? Porque se vinieron en barco, no habían carretera entre No, no, Barcelona y Ciudad Bolívar, no había carretera. Estamos hablando apenas comienzo del siglo XX, no hace mucho. no hace nada en realidad. Apenas estamos hablando de unos 90 años, 80 años, no hace mucho. En historia no es En nada. historia, En historia nada, no es y en nada. tiempo tampoco de la Claro. gente. Entonces es una generación. Entonces, bueno, vienen en barco desde el puerto de Maracaibo. Salen en barco, probablemente de Cabima, Lo más seguro que ya de tu estaban ciudad. preparados para eso. Claro Exacto. que sí. Entonces salen de allá, se traen su gente hasta Ciudad Bolívar. Entran por el delta del Orinoco Para y, trabajar acá. y luego se empiezan a subir toda esta gente hasta llegar al lugar de campo oficina. ¿Y por qué se llama campo oficina? Es importante. Porque cuando llegan la empresa Gulf aquí, o como dicen los maracuchos, la Gulf. La culpa. Cuando llega la Gulf, Sí. ok, llegó a la Gulf, lo que pasa es que se me pega el inglés. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, se te pega el inglés con el maracucho, sí, te entiendo. Llegan acá y notan que hay un telégrafo que todo el mundo llamaba oficina, en donde hoy es el Tigrito. Había un telégrafo allí, ¿verdad? Que había puesto el gobierno nacional de Carlos Sublet. Había puesto ese... No, Guzmán Blanco. Había puesto el Había telégrafo. puesto el telégrafo. Ok. Entonces, era el internet entre Barcelona y Ciudad Bolívar. El internet actual. Sí. Entonces iba la gente de mí, inclusive me cuenta la gente de Antigua, de Pariaguán, que conocí a algunos, iban a poner partes allí a ese sitio. Entonces ellos la empresa tomó el nombre de oficina, porque era lo más cercano, Claro. y le puso oficina a campo oficina, que es el germen del Tigre actual de esta ciudad. Ese lugar allí que tuvieron que cercarlo porque entonces la gente quería Entrar, acercarse claro. y tal, y habían ya, pero los primeros trazados que se hicieron del pueblo como calles fue en campo oficina. Se hacen las primeras viviendas de concreto, porque anteriormente las viviendas eran de barro, De barro. techos de palma. Nosotros éramos en ese tiempo un pueblo muy rural, ¿verdad? Y sobre todo en esta zona donde había más influencia indígena en ese sentido y muy distante de la capital y muy distante inclusive hasta de la capital de Barcelona, Claro, sí. aquí, ¿no? Entonces, bueno, se hace esos trazados que decía yo y se construyen las primeras casas y luego se dan cuenta que ya para el 37, ya para el 39, hacen la carretera entre el Tigre y Barcelona. Se hace una carretera, la misma empresa la hace. No la hace el gobierno nacional, sino la hace la empresa. La empresa. Hace su carretera para llevar el oleoducto, el petróleo que se produce aquí. Es como el Cabimas, ¿no? El Cabimas de Anzoátegui, Sí. es el Tigre. Algo así. Lo digo porque Erika es de Cabimas. Claro que sí. Entonces, somos hermanos de pueblos petroleros. Así es. Total es que hacen la carretera y entonces ese milagroso torrente, como decía Rómulo Gallegos, va desde el Tigre, la zona de la Mesa, a Puerto Las Cruz para llevarlo al exterior, sobre todo en los Estados Unidos se llevaba el petróleo, ¿no? De acá. Y bueno, eso conlleva hacer una ciudad, o vamos a decir un pueblo, conlleva a ser un pueblo que lo llaman un campamento Santomé, el campo de Santomé. En realidad no es un campo, es un pueblo. Es un pueblito, es un pueblo. Porque se construyeron con todas las infraestructuras modernas de ese tiempo y todavía siguen siendo Siguen modernas. siendo con modernas, todo. claro que sí. El trazado de las calles, el acueducto, las casas, las escuelas, el teatro, el club, todo el comisariato. El comisariato que existía El antes. comisariato, nosotros le decíamos el comisario. Sí.
Vos le decís el comisariato, El nosotros le comisariato, decíamos sí. el comisario. El comisario, que es la bodega, que eso es lo que significa en inglés, bodega, commissary. Ujú. Entonces, estaba allí y bueno, hacen su campamento, también tenían que traer, hacen el hospital, tenían que traer personal de afuera, porque nosotros no teníamos en esa época técnicos petroleros, eran pocos los ingenieros que habían en Venezuela, los médicos inclusive, etcétera, etcétera, hasta enfermeras trajeron de los Estados Unidos, se trajeron su personal y por supuesto tenían que brindarles las mejores infraestructuras a su personal. Entonces construyen el campo entre Campo Norte y Campo Sur al Campo Obrero y Campo Norte el campo de la staff, del campo de los técnicos venezolanos y también americanos. Bueno, buenísima esta historia, de verdad, Juan Raidán. Construyen esto y Campo Oficina, que hoy es el Tigre, da de alguna manera pare a San Tomé y pare al Tigrito, aunque en el Tigrito había ese telégrafo, pero no había pueblo como tal. Claro. Y el Tigrito comienza, la gente le decía el Tigrito porque era un caserito que empezó a formarse en la carretera que hizo la compañía desde San Tomé hasta el Tigre, hasta Campo Oficina. Hizo esa carretera. En realidad, entonces le hizo en 3 tramos, cuando llegó a esta zona de oficina, en 3 tramos. El tramo que va hacia la Peñalver, el tramo que va hacia la primera carrera y el tramo que va hacia el Bea o el Azuero, que desafortunadamente le quitaron el nombre original, Bea, el Azuero. Entonces, esos 3 tramos que se divide aquí, llegando al Tigre, pero el tramo que va desde el Tigrito, cuando comienza el Tigrito ahí en el tramo que el semáforo, cuando uno va, de allí hasta allá, eso era solamente una carretera despoblada, era sabana, y comienzan los mismos obreros, la misma gente a hacer casitas pegadas alrededor de la carretera. Y de ahí se forma el Tigrito, realmente. Entonces creo que es importante tener como esa imagen de cómo se forma este pueblo. Y luego, bueno, el pueblo, el casco viejo del Tigre se forma de aglomeraciones de gente sin sin nada de planificación y nada por el estilo, ¿verdad? Y así pues nace el casco viejo del Tigre y la historia del Tigre, que es una historia para seguir contando. Claro, por eso es que te iba a comentar. Esta información, esta historia es realmente muy importante, muy interesante, pero necesitábamos mucho más tiempo, ya que el tiempo en televisión es oro, pero te prometo traerte nuevamente para seguir extendiéndonos, sí, porque realmente es interesante, para seguir extendiéndonos con toda esta información, porque no solamente se celebra un día, se celebra toda la vida cuando algo es tan importante y resaltante. Bueno, yo estoy a la orden, mientras esté aquí y pueda contribuir, estoy a la orden. Agradecida a ti para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, gente, los que son del Tigre y los que no son del Tigre, espero que les haya parecido algo interesante o interesante los aportes que hicimos hoy a este programa y que les sirva. Y si hay alguna pregunta en el futuro, pues bienvenida, ¿no? No sé si tu programa es a través de preguntas o algo por el estilo, pero se podría ser interesante. Claro, se podría hacer esa dinámica. Y bueno, y es importante que esta población logre hacer la metrópolis que se merece. Que sea toda una sola metrópolis, Tigre, Tigrito y San Tomé, en un futuro, que llegue a ser una sola población, así la ciudad Huanipa. Así es. Zona el Tigre, zona el Tigrito, zona San Tomé. Bueno, esperemos esto a futuro entonces, pero lo que también esperamos de ustedes es que nos sintonicen mañana a partir de las 7 de la mañana en tu programa Balance Informativo. Hasta luego. Megavisión, Canal 36, presentó Balance Informativo.